Este video será un video muy breve en el cual intentaré explicar los conceptos fundamentales que tenemos que tener en cuenta cuando vamos a hacer una modelación de una estructura sismo resistente y vamos a usar el software ETAPS 2016. Básicamente usaré secciones típicas y cargas típicas para el análisis. Entonces lo primero que hago es abrir el programa, voy a nuevo, uso entonces digamos la configuración predeterminada con el sistema internacional, código de acero ACI 36010 y código de concreto ACI 31814. Listo, entonces voy a decirle que mi edificio va a tener 3 pisos con una altura típica de 2.50 en los pisos típicos y de 2.50 también en el primer piso. Con ¿cuánto podemos poner? Digamos que tiene unos 5 vanos en la dirección X y unos 3 vanos en la dirección Y, con un espaciamiento típico de 5 metros, digamos de 6 metros mejor en la dirección X y un espaciamiento de 4 metros en la dirección Y. Y vamos a ver qué es lo que forma el programa. Entonces, en la interfaz tenemos dos ventanas. Tenemos una vista en planta, si están viendo mi mouse, y tenemos una vista tridimensional. Voy a empezar creando las secciones del material, ¿sí? Entonces, voy a decir que voy a usar este concreto predeterminado. No, voy a usar un concreto de 3000 PSI, que serían 21 megapascales aproximadamente. Voy a crear un nuevo material que será concreto de 3000 PSI y yo modificaré las propiedades. Entonces el peso unitario, digamos, del material es 24 kilonewton metro cúbico. El módulo de elasticidad lo voy a poner a calcular como 4700 raíz de F', que es lo que nos indica el Código Colombiano de Construcción Sismo Resistente. Entonces E sub C 4700 es igual 4700 raíz de F'C. Dejemos aquí F'C. Listo, y esto va a ser en megapascales. Listo, y aquí pongamos que F'C será 21 megapascales. Listo, este es el valor de mi módulo de elasticidad y lo pegaré en mi programa. Entonces, módulo de elasticidad 21.538.10577 megapascales, que si quieren saber de dónde lo saqué, básicamente lo que nos dice el título C del reglamento colombiano de sismo resistente, de construcción sismo resistente, es que el módulo de elasticidad para el concreto puede tomarse como W sub C a la 1.5 por 0.043 F'C, o también E sub C puede tomarse para un concreto de densidad normal como 4700 raíz de F'C. De aquí obtengo ese valor, ¿sí? Bueno, también hay algunas recomendaciones. Yo generalmente trabajo con el módulo de 3900 raíz de F'C, que es este que nos indica por aquí. Pero bueno, para este ejercicio trabajemos con 4700 raíz de F'C, que esto es para pues para Colombia, ¿sí? Reglamento colombiano de construcción sismo resistente. Pero pues las premisas aplican para cualquier país. Bueno, el módulo de Poisson lo vamos a dejar quieto. El módulo de cortante se calcula con base en el módulo de elasticidad. Las propiedades, voy a decirle que tiene 21 megapascales, aunque esta parte no la voy a usar porque yo no voy a hacer diseño, solo voy a hacer análisis. Listo, ok y ok. Ahora voy a definir unas secciones que voy a llamar. Primero voy a eliminar estas propiedades porque no me gusta tener secciones que no uso en mis modelos. Así que elimino y elimino. Y aparecen más, elimino. Dejo esas dos porque el programa me dice que mínimo debo tener una. Ahora sí creo la nueva, que es una sección de concreto cuadrada. Diré que tiene el material que yo llamé 3000 PSI. Bueno, de hecho lo voy a ajustar de una vez. El material no quiero que se llame 3000 PSI porque yo estoy trabajando en megapascales. Se va a llamar 21 megapascales, que con las propiedades que pues ya habíamos asignado. Ok, y ok. Continuamos. Entonces será 21 megapascales, será una columna
Yo quiero que sea una columna de, a ver, que sea de columna de 60 por 40. Y vamos a ver qué pasa con esa sección. Columna de 60 por 40, entonces, profundidad 600 y ancho 400. Listo. Pongámosla de 70 por 40 mejor. 70 por 40. Listo, entonces 70 por 40, ok. Ok, y ahora pongamos unas vigas. Agreguemos una copia y vamos a cambiar aquí. Modify Show Rebar y M3 que solo considere, digamos, no considere la carga axial. No voy a cambiar estas propiedades porque, como les digo, no voy a hacer el diseño. De hecho, no cambiaría tampoco si yo no cambio esta parte porque esta parte es para diseño, pero pues a mí me gusta cambiarla. Listo, entonces voy a decir que las secciones de las columnas serán de 40 por 70, así que mis vigas las voy a hacer un poquito más pequeñas y las voy a hacer de, a ver, de 30 ¿por cuánto? 30 por, perdón, aquí va el ancho y profundidad, dejémosla de 550 milímetros. Entonces será una viga de 30 por 55. Esto es un análisis muy rápido, entonces ok, y 30 por 55, ok, y ok. Listo, hagamos una verificación rápida. Entonces voy a usar aquí alturas mínimas. A ver, ¿dónde está? Espesores. Listo, entonces con esta tabla, que es la del reglamento colombiano, voy a guiarme, voy a decirle que para saber la altura de las vigas si estoy bien para no tener que calcular deflexiones. En caso de que yo no tuviera particiones frágiles, o sea, digamos muros de mampostería, podría usar esta tabla, pero como sí tengo, entonces voy a usar esta. Básicamente tengo cuatro condiciones. Entonces, para una condición, aquí y aquí. Para la condición de determinación de altura de placa. Entonces, simplemente apoyado con un extremo continuo, ambos extremos continuos y en voladizo. Listo, entonces voy a decir que mi luz para cada caso, voy a poner aquí una luz y voy a poner espesor mínimo H, ¿sí? Esto irá aquí, alineación aquí, simplemente apoyado. Bueno, trabajaré con la luz más larga, que es la luz crítica. Entonces tengo una luz de 6 metros, ¿sí? Donde, como vemos, pues podemos pensar en que mi estructura no va a tener voladizos y tendré entonces dos condiciones. Voy a dibujar unas columnas aquí rápidamente para poder explicarme mejor. Entonces tengo columnas de 70 por 40 que las voy a, digamos que arquitectónicamente no las puedo atravesar en la estructura, entonces las voy a dejar alineadas aquí con el sentido digamos largo de la estructura. Ahora voy a usar unas vigas de 30 por 55. Las voy a poner en todos los pisos. Y esto simplemente va a ser para demostrarles cómo determinar rápidamente el espesor de placa. Entonces dibujo, como se dieron cuenta, cada elemento. En este caso pues es una estructura muy regular, no tengo ningún problema
en hacer esto muy rápido. Esta es mi estructura. Entonces, en la vista tridimensional voy a extruirla. Aún no he puesto losas ni nada, simplemente quiero explicarles que ninguna de las zonas tiene voladizos, ¿sí? Entonces, digamos que la luz con voladizos no aplica. Dejémoslo aquí. Pero entonces, bueno, vigas o losas nervadas en una dirección, aplica esta parte. Voy a hacer, digamos, la segunda fila, ¿sí? Entonces tengo simplemente apoyados, sería igual a mi luz sobre 11. Con un extremo continuo es igual a mi luz sobre 12. Con ambos extremos continuos es igual a mi luz sobre 14, y en voladizo tengo mi luz sobre 5, L sobre 5. Ahora vamos a ver esta condición. Simplemente apoyado fuese una condición para, digamos, para el reglamento en el cual yo lo podría interpretar como que solo tenga, digamos, podría entrar en discusión en cuanto a si se desarrollan los momentos negativos o no, ¿sí? Pero entonces yo voy a simplemente asumir que una condición de viga con un extremo, simplemente apoyada es este caso. Sería esta estructura, donde estos vanos, asumiendo que no son capaces de desarrollar momentos negativos, entonces estos vanos generarían un diagrama de momentos así. Voy a abrir Paint. Y si suponemos que esta es mi viga, entonces tendría un triángulo aquí, que sería, un triángulo que sería mi apoyo, y otro triángulo que sería mi otro apoyo. Y la condición, digamos, formada de la estructura sería así, en este color, y sería así. Digamos que esa sería la configuración deformada de mi estructura para el caso de simplemente apoyado. Pero pues como estamos viendo en mi estructura no tengo ningún caso simplemente apoyado. Sí tengo el caso de un extremo continuo o ambos extremos continuos. Entonces, un extremo continuo simplemente apoyados, entonces dije que no tengo, 0. Con un extremo continuo, luces con un extremo continuo, sí tengo luces con un extremo continuo. Esta luz tiene un extremo continuo porque uno va hacia arriba y el otro no continúa. Aprovecho que uso Paint, recortes, y aquí. Entonces, un extremo continuo sería, digamos, este vano, pensando en que este extremo continúa, ¿sí? Digamos, y este extremo no es continuo, porque aquí no hay nada, aquí no hay nada. O otro caso sería, por ejemplo, este extremo que es continuo porque la viga continúa en un lado, pero en este lado no hay nada. O pues también aquí, porque en este lado continúa, pero en este lado no hay nada. ¿Listo? Entonces, ¿qué condición tenemos con un extremo continuo? La luz más crítica sería la luz de 6 metros. Aquí está. Y la luz de 6 metros, entonces la voy a poner en un extremo continuo. Ambos extremos continuos también lo tengo, porque voy a ponerlo en otro color. ¿Dónde cambio el color? Azul. Aquí, lápiz entonces. Listo, entonces si yo veo este vano, tengo continuidad hacia allá y continuidad hacia allá. Entonces, por ejemplo, este otro también tiene continuidad hacia allá y tiene continuidad hacia allá. Pero este vano tiene continuidad hacia allá y hacia acá no tiene continuidad. Entonces, ese caso ya lo asumimos, ¿cierto? Que dijimos que era un extremo continuo. Mientras que este lo vamos a tener en cuenta y será ambos extremos continuos. Sí, también tengo ese caso. Y es L sobre 14, L sobre 12, vamos a ver. Listo. Entonces, este es 0 porque en voladizo no tengo nada. Estos datos básicamente no los necesito. O sea, no restringen mi diseño.
tengo estas dos condiciones entonces. Espesor mínimo. Perdón, es que cambió mucho el idioma de mi mínimo seleccionado. Entonces, entre paréntesis, altura de vigas será de 50, que es la altura más, digamos, la mayor que me exige para no tener que hacer un análisis de deflexiones. ¿Listo? Entonces 0.5 metros. Y mis vigas entonces van a quedar define section properties, ¿de cuánto era que las tenía? De 55. No, pues no las voy a dejar de 55, las voy a dejar de 50. 500. Ok. Ok y ok. Bueno, ahora voy a hacer un entrepiso típico con una configuración de viguetas. Entonces, ojo, no, aquí no, en mi modelo estructural no voy a meter viguetas en el modelo, porque si yo las meto, entonces lo que voy a hacer es que voy a cambiar, si están en el modelo, esas viguetas van a aportar al sistema de resistencia sísmica, y entonces a la final tendría que esas viguetas diseñarlas para condición sísmica. Pero pues eso no es lo que permiten los reglamentos, porque entonces tendría que garantizar zonas confinadas, garantizar, digamos, que tengan la misma ductilidad que las vigas principales, y pues sería muy costoso. Entonces lo que voy a hacer simplemente es que voy a pararme en la planta, voy a definir, voy a hacer propiedades de sección, a slab sections. Voy a decir, elimino esta propiedad y elimino, bueno, como les decía, siempre el programa me pide que tenga una propiedad mínimo. Agrego una que va a ser concreto de 3000 PSI, será placa, llamémoslo placa, simplemente. Tendré una membrana, porque shell thin y shell thick lo que hacen es aportarle rigidez al sistema, ¿sí? Mientras que el elemento membrana, no. El elemento membrana no es capaz de aportarle rigidez al sistema debido a la configuración, digamos, del elemento finito que maneja. Dice que voy a usar una dirección, ¿sí?, para la transmisión de cargas, y voy a decirle que es un sistema tipo, digamos, con viguetas. Entonces, altura total de la placa, entonces ya dije que eran 500 centímetros. Dice vigueta, espaciamiento o ancho de la vigueta en la punta, yo voy a decir que es de 10 centímetros y de 10 centímetros, o sea, es una sección rectangular. A ver si me explico, y vuelvo a Paint de nuevo. Entonces, básicamente, que mi sistema estructural será este es mi sistema de entrepiso, ¿sí? Y yo aquí tengo una torta superior, aquí tengo una torta inferior, y tengo viguetas con una separación X. Entonces, esta es mi separación, esta es mi separación, esta es mi separación de viguetas. Y aquí esta línea es gris, esta es mi entrepiso, este es mi entrepiso típico. Este es mi entrepiso típico. Voy a decir entonces que, bueno, acá irá algún tipo de casetón. Voy a decirle, entonces, lo que estoy dibujando en mi programa, o la propiedad que le estoy asignando, le estoy diciendo que esto es 500 milímetros. Le estoy diciendo que esta, a ver, este ancho de aquí, este ancho de aquí es de 100 milímetros, al igual que el de abajo, ¿sí?
al igual que este que tengo aquí, perdón, que este que tengo aquí. Este también es de 100 milímetros. ¿Qué es esto? Entonces le estoy diciendo 500, 100 y 100. Ah, bueno, le estoy diciendo aquí también que el espesor total de la placa, que sería la suma de estos dos, por decirlo así, porque aquí solo lo que vamos a hacer es aportarle masa. Entonces le estoy diciendo que este valor, línea, le estoy diciendo que este valor más este valor, que estos dos suman, ¿dónde está la flecha? Voy a decirle que estos dos, le estoy diciendo aquí que espesor total es igual a 100 milímetros. ¿Sí? Listo. Y lo que voy a hacer es, me falta agregarle algo al programa. Sí. Espaciamiento entre viguetas. Entonces el espaciamiento entre viguetas es este que nos falta aquí. Este espaciamiento. Son 700 milímetros. 700 milímetros y 700 milímetros. Listo, entonces esta separación es de 700 milímetros. Entonces, de nuevo, altura total de 100. Digamos que el ancho de las viguetas arriba y abajo es de 100 milímetros. Altura total de 500. Espesor total de placa de 100 y espaciamiento entre viguetas de 700 milímetros. Ok, y ya. Entonces, en una dirección es un elemento tipo membrana con 21 megapascales, llamémoslo placa 50 centímetros. Ok, y ok. Ahora voy a dibujar la placa. ¿Listo? Entonces voy a dibujarlo entre paneles. Mi propiedad es placa 50 centímetros, voy a dibujarla aquí. Listo. Y yo quiero que mi programa me muestre, a ver, dice voy a activar Slab Internal Ribs. Y digamos que yo lo voy a cargar en la dirección corta de las viguetas. O mejor en la dirección, listo, voy a cargarlo en la dirección larga de las viguetas, así como me lo está haciendo el programa. ¿Para qué? Para que sean las vigas cargueras, sean las de menor longitud, ¿sí? Y que las vigas, digamos, de rigidez sean las de mayor longitud y no sufran tanto por efectos gravitacionales, pues porque entonces sabemos que entre mayor longitud, pues mayor será el momento para la misma carga distribuida. Entonces voy a hacer eso para todos los vanos que tiene mi estructura. Con eso estoy garantizando que mi sistema estructural está, digamos, recibiendo toda la masa muerta que tendría la estructura por peso propio, y lo que haría sería no considerar las viguetas en el análisis para que no me aporten rigidez a mi sistema. Voy a eliminar en mi vista tridimensional las que me generó editar, las que me generó en la cimentación. Listo. De paso voy a aprovechar y hago el empotramiento, asignar joint restraint y empotramiento de las columnas. Bueno, vuelvo a mi vista extruida porque el tridimensional lo estoy manejando en vista extruida. Listo. Y en este continúo entonces. Ya tengo las propiedades, ya tengo la sección de las columnas, y lo que voy a hacer es definir los patrones de carga. Entonces tengo patrón de carga muerta con un multiplicador de peso propio de 1, un patrón de carga viva. Voy a agregar otro que se llamará
aquí. Super dead. Y este será un caso super dead con un multiplicador de 0. A agregar. Entonces, tengo mis cargas muertas y vivas que hasta ahora he definido en mi sistema. ¿Pero qué son esas cargas muertas y vivas? Básicamente, será esto. Aquí. Bueno, de hecho lo voy a hacer un poco más grande. No estoy usando casi la vista tridimensional. Básicamente, digamos, tengo mi concreto con un gamma de 2.4 toneladas metro cúbico. Entonces esto es un peso propio para los elementos, ¿sí? Pero también tengo cargas muertas, voy a ponerlo en color rojo, sobreimpuestas, carga muerta, sobreimpuesta, que corresponde a acabados. Perdón por... No, esto se está viendo muy mal. Entonces, más bien, voy a eliminar esto aquí, voy a eliminar esto aquí. Qué pena con ustedes. Copiar, voy a usarlo aquí en mi Excel. ¿Qué tengo aquí? Control B, esta es mi estructura. Y entonces, decimos que el caso de corresponde al peso propio de los elementos estructurales que se computa con base en las secciones de la estructura de los elementos estructurales y las densidades. ¿Listo? El caso super dead corresponde al peso de las cargas muertas sobreimpuestas a la estructura. Entonces, ¿en qué consisten? Entonces pensemos en acabados, muros divisorios, pensemos en cielo raso, pensemos, a ver, ¿en qué más podemos pensar como cargas muertas? Bueno, particiones, tuberías, bueno, cosas que siempre vayan a estar en la estructura, ¿sí? Entonces, muros divisorios, acabados, cielo raso, particiones, tuberías, ventanas, en fin. Listo. Y el caso, digamos, de carga viva corresponde vivas debido a la ocupación de la estructura. Por ejemplo, entonces, personas, muebles, ¿sí? Cosas que puedan variar. Listo. Entonces, explicando lo que es caso dead, caso super dead y caso live, vamos a ver entonces las cargas muertas sobreimpuestas que nos dice la norma que podemos usar. Entonces, de nuevo, lo que esto es Reglamento Colombiano de Construcciones Sismos Resistentes, título B, y como esto es un análisis rápido, simplemente voy a guiarme por lo que me dice mínimo. Entonces, digamos, supongamos que es un edificio, una estructura de tipo residencial, ¿sí? Donde yo voy a decir que tendré que usar aquí que las cargas muertas que yo voy a usar para mi estructura serán estas que voy a indicar aquí. Entonces es un edificio residencial, aquí quitemos este relleno de forma y aumentemos el grosor a un color rojo. Listo, fachada y particiones de mampostería, entonces tengo que son 3 kN por metro cuadrado y afinado de piso y cubierta 1.6. O sea, si esto es igual a 3 más 1.6, 4.6 kN sobre metro cuadrado
en el caso super dead. ¿Por qué? Porque recordemos que son fachada y particiones y afinado de piso. Listo, entonces cargas muertas sobreimpuestas. Cargas muertas sobreimpuestas. Listo, 4.6 kN por metro cuadrado. Me vengo al 3D, voy a ir a la vista en planta, hago mi análisis, perdón, asigno mis cargas, estoy en todos los pisos y asignar shell loads uniform, me vengo a super dead y voy a decirle que 4.6 en dirección gravitacional, asignar. Listo, aquí quedó 4.6 kN por metro cuadrado. Continúo y necesito sacar las cargas vivas uniformemente repartidas según la tabla B421-1. Y de nuevo me vengo a mi Excel. ¿Y qué voy a hacer? Bueno, voy a copiar esto. Es una edificación residencial. ¿Dónde estoy? Residencial. No lo veo. Residencial. Entonces, tengo tres tipos de cargas vivas. Entonces, para cuando son balcones, pero balcones no tengo, básicamente. Cuartos privados y sus corredores, sí. Y escaleras también. Pero entonces, ¿qué voy a hacer? Yo voy a tomar este valor de 1.8 kN por metro cuadrado para las cargas vivas, porque digamos que el área de cuartos privados y sus corredores, o sea, digamos lo que corresponde a lo que está dentro de los apartamentos, es mayor con base que digamos que el área de las escaleras. Y pues como yo no discreticé mal mi modelo, porque esto es un análisis muy breve, muy rápido, entonces lo que hago es asignarle a la carga viva una carga de 1.8 kN por metro cuadrado, ok, y listo. Con base en esto ya tengo, digamos que el modelo preliminar muy rápido para cargas gravitacionales. Ahora, ¿qué voy a definir? Voy a definir mi caso modal. Entonces, set load cases, donde lo reviso. Define modal cases, vámonos a 3. A la vista tridimensional. Entonces, tengo 3 diafragmas. Define modal cases. Aquí. Listo. Lo que voy a decirle es que voy a hacer un análisis de eigenvalores. ¿Sí? Voy a dejar la opción de no iterativo basado en la masa. Ok. Voy a decir que el número mínimo de modos que voy a usar en mi estructura será 3 por vez. A ver. Número mínimo de modos. Tres veces por diafragmas. Entonces esto sería igual a 3 por 3 diafragmas. ¿Sí? 9 modos a usar. Eigen, no iterativo basado en la masa. Bueno, 9 modos. 3 diafragmas. Mínimo número de modos 1. Y las opciones predeterminadas las voy a dejar igual. Ok y ok. Bueno, con base en esto ya podría hacer un análisis preliminar para ver los modos de vibración de la estructura. Ah, bueno, qué pena con ustedes, faltó hacer la asignación de los diafragmas. Voy a definir define section diafragmas. Diafragmas, voy a ver que el diafragma tipo D1 es un diafragma rígido. Voy a suponer que es un diafragma rígido porque digamos que en este video no se haría la verificación del diafragma, pero listo, ahí quedó la definición. Y lo que hago es, esto sí prefiero hacerlo piso a piso, aunque pues para el programa en este caso, como es tan regular, no tendría ningún problema. Vengo a assign joint mi diaphragms y le digo que D1, asignar y asignar.
Listo. Con las cargas que tenemos, muertas y vivas, bueno, básicamente solo con las cargas muertas el programa calcula las formas modales. Entonces, basado en las cargas muertas, que son muerta de peso propio y muerta por, digamos, muerta sobreimpuesta, y teniendo en cuenta la rigidez de los elementos, el programa calcula las formas modales de la estructura. ¿Por qué? A ver. Recordemos aquí, de nuevo, borremos esto, o copiémoslo en el Excel mejor. Dejémoslo por aquí, porque esta información tal vez me sirva aquí. Listo. Y entonces recordemos que la frecuencia angular es igual a raíz de k sobre m, y eso está en radianes por segundo, ¿sí? Luego, entonces la frecuencia angular, que es igual a 2pi por f, de aquí despejamos f, que es frecuencia angular sobre 2pi, y esto me queda en 1 sobre segundo, y el periodo sería igual a 1 sobre la frecuencia. ¿A qué voy con esto? Es que básicamente el periodo es función de la rigidez del sistema y de la masa del sistema. Entonces, por eso les decía que basado en las cargas muertas y teniendo en cuenta la rigidez de los elementos, el programa calcula las formas modales de la estructura y los periodos fundamentales. Ahora, con eso que tenemos, ya tenemos los diafragmas, ya tenemos las condiciones de empotramiento de la estructura, ya tenemos cargas muertas, inclusive sin cargas vivas podemos hacer el análisis de las formas modales, y bueno, con base en eso ya podríamos tener algo. Define, vamos a ir a Define, vamos a ir a... No, ya podemos correr el análisis, entonces guardémoslo como guía, modelo guía. Modelo 1. Listo, guardemos. ¿Qué nos permite ver esto? Básicamente, este análisis nos va a permitir hacer digamos, algo preliminar de lo que esperamos encontrar con nuestra estructura. Veamos las formas modales. Primero, antes de hacer un análisis gráfico, veamos los resultados. ¿Qué podríamos esperar? Entonces, aquí, mole participating más radius. Exportemos a Excel. Vemos que es una estructura muy regular. ¿Qué tenemos entonces? Factores de participación. Para los 9 modos de vibración ya tenemos el 100% de la masa participativa en el sistema, que es aquí. Dejémoslo en porcentaje para que sea más chévere de ver. Listo. Y ahora, esta también pongámosla en porcentaje. Bueno, todos estos valores que son masas, me gustaría ver. Entonces, dice que en el modo 1 tenemos masas participativas en Y del 85% y en el modo 3 participativas en X del 80%. Está pasando algo como raro con el modo 2 de vibración. Parece que es un modo torsional. Entonces, bueno, ya miramos a ver. Pero básicamente entonces tenemos que el periodo fundamental del sistema en dirección Y es de 0.28 segundos y en dirección X es de
24 segundos, con una masa participativa del 80% y del 85%. Listo, entonces modo en X, el modo 3, y modo en Y, el modo 1. Pongámoslo aquí en este colorcito y miremos entonces. Bueno, y se supone que la masa participativa, ¿qué es lo que está pasando? Rotacional, sí, rotacional en Z. Los modos 2, el modo 5 y el modo 8 son modos rotacionales. Bueno, revisemos aquí. Entonces voy a ver la configuración deformada del modo 1. A ver, ¿qué es lo que está pasando? Aquí me está diciendo mi estructura que con este periodo de punto 28, que es el que tenemos aquí, la estructura se deforma en Y. Corramos, hagamos la animación para que veamos cómo se deforma. ¿Y por qué se deforma así? Básicamente porque es una estructura súper regular, ¿sí? O sea, esto es una cajita de fósforos, esto es un cuadrado súper regular, y entonces la distribución de fuerzas aquí va a ser de lo más homogénea que podíamos encontrar. Listo, dijimos que el segundo modo de vibración de esta estructura va a ser rotacional, ¿sí? Como lo estamos viendo, entonces en la animación, el segundo modo es rotacional. Si lo vemos en planta, de pronto es un poquito más evidente. Me voy a ir a una vista en XY donde tenga 30 de apertura y corramos la animación. Entonces vemos como el segundo modo es un modo torsional para esta estructura que es regular. Y el tercer modo de vibración, que será en dirección X, o sea, en el sentido largo. Entonces pongamos a correr la animación y démonos cuenta. Y entonces podríamos pensar, bueno, ¿y por qué el periodo en X es mayor que el periodo en Y? ¿Cierto? Entonces, periodo en X, el punto 28. Bueno, aquí quería también la misma vista tridimensional que teníamos antes. 3D y la animación, entonces en el sentido longitudinal. Listo, ¿qué pasa aquí? Si nosotros lo que tenemos es este análisis, pues básicamente pensemos, ¿la estructura es más rígida en X o en Y? Entonces tenemos esta vista en elevación en X. Voy a detenerme no está animando. Entonces esta es mi estructura. Elevación, aquí, ok, esta es mi estructura. Aquí y aquí. En sentido, digamos en sentido X, y esta es mi estructura, elevación, en una vista numeral. Uy, no, pero no la quiero ver así, la quiero ver sin deformar. Está aquí, y esta es mi estructura en el sentido longitudinal. Pues ¿qué es lo que está pasando? Básicamente lo que podemos ver es que tenemos más pórticos en un sentido que en el otro, ¿cierto? Listo, digamos que esas serían las dos vistas. Entonces el análisis que podemos hacer aquí es básicamente este. En sentido X, la estructura tiene 1, 2, digamos, pórticos conformados, la tilde pórticos, digamos, conformados por dos vanos. En sentido Y, la estructura tiene pórticos conformados por 4 vanos. Aquí en sentido débil de las columnas, en sentido. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Tenemos que en el sentido X, que es este que tenemos aquí, la estructura tiene pórticos conformados por dos vanos, ¿sí? 1 y 2. Y básicamente las columnas están en el sentido
digamos que esos pórticos están en el sentido débil de las columnas. Si nosotros entonces pues nos ponemos a pensar, nomás con que estén en el sentido débil ya tiene menos rigidez, así tuviera la misma cantidad de vanos. Y si ahora le sumamos que pues tiene menos vanos que el sentido Y, entonces pues el periodo de esta estructura es menor en comparación con esta. ¿Listo? Listo, por eso el periodo entonces da mayor en sentido Y. Entonces aquí es menor rigidez de los pórticos, aquí es mayor rigidez de los pórticos. Menor rigidez de los pórticos, mayor rigidez de los pórticos, y esto representa a la final menor rigidez, mayor periodo de vibración, y mayor rigidez es menor periodo de vibración. ¿Listo? Hasta ahí todo bien. Ahora, bueno, ahí está grabando. Listo, entonces por eso vemos que los periodos son diferentes y por eso vemos que en sentido Y es mayor y es el primer modo de vibración de la estructura. Esos son los dos modos que participan. Entonces, si yo quisiera llegar al 90%, podría bien decirle a mi programa que quiero que me capture, que me trabaje solo con 6 modos de vibración. O sea, si yo uso estos primeros 6 modos de vibración y no uso los 9 que tengo, yo igual estaría cumpliendo con lo que, por ejemplo, me pide el reglamento colombiano, que es que la suma de las masas participativas sea mayor al 90%. Pero pues básicamente, como el modelo es tan simple, yo no, digamos que me es indiferente si le pongo más modos o no, porque el costo computacional realmente es muy bajo, casi que corre el programa solo con darle clic a Run, a la opción de correr. Bueno, ahora definamos aquí rápidamente una aceleración espectral. Voy a decir que bueno, voy a dejar de correr el modelo. Voy a definir una fuerza, un load pattern que será caso sísmico, entonces llamémoslo sismo X, que será en el caso sísmico con una fuerza lateral de user coefficients y creémosla, modificar. Listo, entonces aquí digamos que el coeficiente de cortante en la base será un 0.45G y este K lo voy a mantener como 1 para mi análisis rápido. Entonces voy a decirle que tengo una este sismo X va a ir en dirección X más excentricidad y X menos excentricidad. Voy a dejar que el programa use los dos con una excentricidad de 5%. Desde el piso 3 y hasta la base. Bueno, listo. Listo, creo que ahí todo está bien. Ok. Y voy a crear entonces otro que será igual en sentido Y. Agregar sismo Y. Agreguemos y modifiquemos las propiedades. Entonces, en este caso voy a decir que es en dirección Y, más excentricidad y menos excentricidad, con un A sub S de 0.45, K de 1, listo. Vamos a ver que los dos hayan quedado igual. 0.45, K de 1, 5, X más, X menos, ok. 0.45, 1, Y más, Y menos, 0.5 de excentricidad, 5% de excentricidad, ok y ok. Ahora voy a revisar que mis load cases estén bien. Se supone que es sismo, sí, un factor de escala de 1, ok, listo. Aquí básicamente entonces el programa lo que va a hacer es calcular una fuerza horizontal equivalente con base en las masas. A ver, hagamos una expresión rápida de lo que va a hacer el programa aquí. Y será esto, Paint. Entonces, lo que va a hacer el programa es esto. Yo lo que le dije al programa, con eso que le puse de 0.45, es básicamente que el cortante en la base es 0.45G.
Y básicamente eso es porque yo le estoy diciendo a mi programa que la meseta, digamos, está así. Digamos que este es el espectro de diseño de mi modelo, digamos, de la zona donde está la estructura. Y yo lo que le estoy diciendo entonces es esto, que mis periodos, que son de punto 2, están más o menos por aquí, están aquí y aquí. Digamos que podríamos pensar en que esto sea esto es T, ¿sí? En segundos, y esto es hacia arriba y esto hacia allá. Bueno, pero se ve como feo. Listo. T en segundos. Y esto va a ser S sub A. ¿En qué unidades? En 1 sobre G. Sí, como fracción de la gravedad. Listo, y entonces básicamente le voy a decir que este es mi periodo fundamental, T igual a 0.28. 0.28. Y pues el que es 0.22 o 0.23 también tiene ese valor porque estamos en la zona de la meseta. Y lo que le dije entonces es que la meseta, esto es igual a un S sub A igual a 0.45 G. Bueno, con base en eso que estoy proponiéndole, digamos, esto es con base en la, digamos, donde se localiza el proyecto, ¿sí? Del país, digamos, o del código. Y depende de los coeficientes de amplificación ondas, de amplificación de se me borró, de ondas. El espectro de aceleraciones depende de la amenaza sísmica. Se debe tener en cuenta el reglamento del país y depende de los coeficientes de amplificación de ondas, ¿sí? Las aceleraciones pico esperadas en la zona y, digamos, el tipo de suelo. Entonces, ¿de qué depende? Depende de la aceleración, digamos la aceleración pico esperada o aceleración pico esperada a sub b, que es velocidad pico esperada, FA, que es la amplificación, digamos que es un factor de amplificación para las aceleraciones, y FB es un factor de amplificación para las velocidades. ¿Listo? Y digamos que estos FA y FB, dependen del tipo de suelo en el cual se vaya a cimentar la estructura. O digamos que a emplazar la estructura mejor. ¿Sí? Entonces básicamente de eso depende, y este es el espectro. Entonces eso fue lo que le dije al programa. Continúo. Ahora sí corro mi análisis. Y voy a ir a ver cómo se comporta la estructura para mi caso de sismo. Entonces, sismo en X, pues básicamente la estructura se va a deformar en X. Empecemos la animación.
Y entonces así se está deformando mi estructura cuando llega mi sismo. Y con el sismo en Y, básicamente se va a deformar de esta forma cuando llegue el sismo. Sismo en Y, aplicar. Se va a deformar así mi estructura cuando venga el sismo. Entonces en el sentido Y. Ahora, bueno, sería interesante ponernos a ver aquí qué pasa cuando, por ejemplo, generamos una irregularidad de tipo torsional en la distribución de las fuerzas sísmicas de los elementos estructurales. Pero aún no nos hemos puesto a revisar derivas. Hagamos aquí una combinación rápida, pero muy rápida. Entonces, combinaciones, agregar, y será. Bueno, será muerta, super dead. Ay, qué pena con ustedes. Define, más properties, ¿dónde están? Más source, modify. Define. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Voy a decirle al programa, voy a revisar el mass source porque no lo revisé, y entonces tengo que tener en cuenta el peso propio de los elementos. Voy a desactivar esta opción y voy a desactivar esta opción y voy a decirle al programa que me tenga en cuenta los patrones, digamos, de carga especificados. Entonces voy a decirle que para el caso de carga muerta le tenga un factor de 1 y que para el caso de super dead le tenga un factor de 1 que incluya la masa lateral y que digamos que aísle las masas en los niveles de los entrepisos. ¿Sí? Entonces revisemos que entonces no está considerando la masa propia del elemento, sino el patrón de carga especificado, porque digamos, si yo le activo esta y le activo esta, entonces me queda duplicada la carga, el peso propio. La voy a desactivar y simplemente le digo que la carga muerta y la carga muerta sobreimpuesta, digámoslo así. Ahora, ¿qué voy a esperar? Voy a esperar básicamente que los periodos se aumenten, porque como yo lo que hice fue, a ver si lo tenía por aquí, no. Entonces, voy a escribirlo aquí. Cuando incluyo la masa muerta, la carga muerta sobreimpuesta, se espera que los periodos aumenten debido a que con la misma rigidez C y mayor masa, entonces la frecuencia, a ver, entonces con la misma rigidez y mayor masa, la frecuencia debe bajar, ¿sí? Disminuye, por lo tanto el periodo aumenta. Ahora corramos el análisis para comprobar que lo que estoy diciendo está bien. Listo, entonces muerta, 1, incluir la masa lateral, ok, y ok, y ok, y correr. Listo, análisis results, reaction, model results, more participating, más radius, aquí. Claro, si ven cómo subió, qué pena con ustedes porque había olvidado hacer esto desde el inicio y es súper importante siempre tenerlo en cuenta. Ajustémoslo aquí. Pegámoslo aquí y miremos cómo cambian las masas participativas. Entonces, el periodo, vean cómo pasó, o sea, pasó de 0.28 en X, en Y, pongámosle sin sobreimpuesta y con sobreimpuesta. Entonces esto me da 0.284 y en Y 0.239, ¿sí? Ahora peguemos aquí. Nos damos cuenta que igual el modo de vibración sigue siendo el primero para el caso en Y y el tercero para el caso, digamos, de vibración en X. Pero también podemos ver aquí entonces que es 0.371 versus 0.312, ¿sí? Veamos, digamos que por no haber considerado esa carga muerta sobreimpuesta,
el periodo de vibración se estaba yendo a, es 1.3 veces, el real es 1.3 veces más grande que el que habíamos calculado, y entonces básicamente eso es como si lo que yo hubiese hecho fuera dejarlo aquí, cuando realmente puede que mi estructura esté por aquí incursionando, o tal vez ya muy cerca a lo que es la zona digamos de velocidades constantes del espectro de respuesta. Entonces, pero bueno, voy a asumir que para no complicar tanto el análisis, voy a asumir que sigo estando en la meseta y sigo estando en mi zona de 0.45G, ¿vale? Pero pues tengamos esto en cuenta porque como acabamos de ver, es muy importante. Si la estructura es grande, pudiésemos estar aquí, donde este valor podría ser perfectamente la mitad de la aceleración espectral. Bueno. Continuamos. Entonces, aquí hacemos esto. Bueno, los periodos entonces finales son 0.37 y 0.312, ¿sí? Con las mismas masas participativas. Corremos. Ahora yo quiero ver las combinaciones de carga que estaba creando. Simplemente voy a decirle que las combinaciones de carga que me pide el título B para la verificación digamos, para el sismo, para el diseño de los elementos y todo esto, entonces son, aquí está, 1.2 muerta más viva más sismo. ¿Listo? Voy a usar eso, 1.2 muerta más viva más sismo para hacer mi verificación. 1.2 muerta, viva y sismo. Y aquí esta es viva y esta es sismo en X, y voy a ponerle un 30% de sismo en Y porque voy a mirar las derivas. Bueno, no, de hecho no la voy a poner, solo voy a asumir el análisis para el sismo en X. Voy a crear una copia del combo y voy a decir que este es sismo en Y. Ok, muerta, viva y sismo. Ok, y bueno, cambiémosle el nombre, llamémosla derivas en X. Ok, y llamémosla modificar derivas en Y. Ok. Bueno, de hecho sí se la voy a poner. Voy a decirle que te va a considerar un 30% del sismo en Y. Ok, y en este caso modificar, voy a considerar sismo en X un 30% del sismo en X. ¿Sí? Básicamente lo que estoy diciendo es considerando un 30% del efecto ortogonal del sismo en cada caso. Vamos a ver entonces cómo se deforma mi estructura para la combinación de X. Así se deforma mi estructura para la combinación de X. Veamos una vista display view, tree view en XY con una apertura de 15. Ok, y veamos qué es lo que pasa. Entonces no está perfectamente horizontal, ¿cierto? Por lo que tiene la componente del 30% en Y. Al igual que si yo miro el caso de Y, pues básicamente va a tener mayor desplazamiento en Y, pero pues también tendrá una pequeña contribución del desplazamiento en X. Pero bueno, vamos a hacer una cosa mejor. Solo consideremos, no consideremos la ortogonalidad. Load combinations. Entonces modifiquemos, voy a eliminar lo que es sismo Y. Ok, y aquí voy a eliminar lo que es sismo X con su 30%. Ok, y ok. Y aquí voy a mirar de nuevo para der Y, aplicar. Ya es perfectamente vertical. Y aquí ya es perfectamente horizontal el sismo. Listo. Entonces, sin considerar los efectos de ortogonalidad, porque estoy revisando las derivas, lo que voy a hacer es revisar más o menos cómo se están deformando mis entrepisos. Entonces, máximo desplazamiento, las derivas del diafragma. Y veo que estoy en... esa deriva está muy pequeña. Bueno, qué pena, estaba mirando caso modal. Caso sismo
deriva en X, porque no me muestra nada. Máxima desplazamientos máximos, derivadas de entrepiso, desplazamientos del centro de masa. ¿Por qué no me está mostrando nada para todos los tipos? Diafragma de 1. Sí. A ver qué no me está considerando. ¿Será que tengo que volver a correr el análisis? Corrámoslo de nuevo. A ver qué es lo que está pasando. Listo, voy a display, response plots. Entonces, máximo desplazamiento del piso para el caso modal, para el caso de sismo en X, para el caso de sismo en Y. Máximos, desplazamientos máximos. Entonces, recordemos que la deriva máxima entonces sería de 1%. Entonces tenemos aquí 5 por 10 a la menos 3, o lo que equivale a 0.005, o sea, estamos bien por derivas en X y estamos también bien por derivas en X, estamos en casi un 0.3% y con derivas en Y estamos también cercanos al 0.45%. De hecho, entonces yo podría bajar las secciones de mis columnas un poquito, ¿sí? Para cumplir digamos, para no estar como tan sobraditos. No, aunque es mejor estar sobrados, pero pues hagamos la prueba. Veamos entonces, frame sections, las columnas las voy a dejar pueden ser de 60 por 30. Y entonces aquí le digo que es de 600 por 300. Ok. Bueno, revisemos que se haya quedado. 600 por 300, ok, y veamos cómo cambia lo primero las formas modales. Entonces, como reduje sección, ¿sí? Entonces la estructura debe ser más flexible porque tiene menor sección. Revisemos entonces, pero no vamos a volver a exportar estos datos, simplemente al participating mass radius, los participating mass radius, aquí está, y vemos que la estructura se flexibilizó y ahora tiene 0.48 segundos para la forma modal y en dirección Y, y 0.35 para la forma modal en dirección X, pero pues digamos que las participaciones más o menos se mantienen en lo mismo. Y ahora veamos cuánto nos da la deriva. Entonces dije que era el caso de X, que era el caso máximo, y que era las derivas de diafragma, y ya vimos que en X se subió un poquito y que en Y pues también se subió un poquito. Ya dejémoslo así, no quiero generar más, no quiero cambiar más porque además pues digamos falta hacer el diseño de elementos. Básicamente con eso ya podemos ver lo que estaría pasando en un modo, cómo hacer un modelo estructural. Digamos que esto es un modelo muy rápido, una forma muy rápida de hacer un modelo sencillo, ¿sí? No tiene escaleras, no puse cargas distribuidas que consideren mamposterías, particiones, usé las cargas, digamos que no tienen ningún análisis de cargas, ¿sí? Muy detallado, simplemente tomé los valores de la norma y ya. Ahora quiero que miremos una cosa, voy a usar la carga, voy a generar esto. Voy a ver las combinaciones, voy a ver los momentos para las combinaciones de carga que tienen que ver con el sismo en Y. Y les quiero mostrar algo bien interesante. Entonces, más o menos estamos viendo que la distribución de esfuerzos está ahí. Entonces las vigas se comportan así, de esta forma. Bueno, para una carga gravitacional, digamos super dead, estos son los diagramas de momentos para las columnas y para las vigas. Como vemos, para las vigas son mucho más altas, pero pues las columnas, las vigas solo están en flexión, mientras que las columnas están en flexocompresión. Pero si miramos entonces, cuando le metemos el sismo en la dirección Y, estos son los diagramas, donde vemos que, por ejemplo, 281, veamos esta, 250 máximo es menos 250 kilonewton por metro, y si yo me voy allá, entonces tengo también menos 250 kilonewton por metro. Ahora,
Solo por hacer un análisis muy rápido, quiero que vean el efecto que tiene, por ejemplo, generar irregularidades en la estructura. Entonces lo que va a pasar es que cuando yo llegue y genere un muro, voy a ponerle por aquí un muro con una sección pequeña. Voy a asignar una sección, voy a definir una sección de muro de unos, cambiémosle esta propiedad, voy a decirle M 20 centímetros. Con concreto 21 megapascales, uso un shell thin y de 200 milímetros, ok, todo lo voy a dejar, ok, y ok. Ahora voy a hacer voy a dibujarlo en todos los pisos para que veamos qué efecto tienen las irregularidades en la estructura. Lo corro. Entonces, claro, voy a hacer algo aquí y es este pequeño análisis rápido de recortes. Si ustedes me lo permiten y me regalan unos minutos más, yo sé que el video está muy largo, la verdad quería que fuera algo muy rápido de 10 minutos, pero no fue posible. Entonces, vámonos aquí. Con esta vista es que me voy. Entonces, con esta vista, ¿qué podemos decir? Básicamente, para la estructura original tenía el centro de rigidez aquí, ¿sí? Pero ahora, con la inclusión de este muro de aquí, lo que va a pasar es que el centro de rigidez se me desplaza hacia allá. El centro de rigidez podría estar pensando que me queda aquí. Pues es simétrico en X. En Y, perdón, es simétrico, entonces pues digamos que la distribución de rigideces en Y va a dejar que mi centroide esté aquí, sobre el eje 2. Pero como digamos que tengo este gran muro que le aporta más rigidez al sistema a este lado, lo que hace es que el centro de rigidez se me vaya hacia la izquierda y por lo tanto mi centro de rigidez en comparación con el inicial se va a desplazar hacia allá. Listo, eso por una parte. Hasta ahí vamos claros, estamos claros en lo que sucedió. Ahora, pensemos en que si ese era mi centro de rigidez, ahora esto será mi centro de masa. ¿Sí? Más o menos aproximadamente aquí es donde yo podría concentrar toda la masa de toda la estructura en ese nodo, ¿sí? Ese es el centro de masa de mi edificación. Entonces, aquí, bueno, toda la masa se podría casi que concentrar en esa zona. Entonces, lo que voy a hacer, bueno, voy a eliminar aquí estas líneas. Y lo que se va a generar es que cuando llegue el sismo, tenemos que fuerza es igual a masa por aceleración. Entonces, la masa es correspondiente a la masa que se concentra en el centro de masa. Y la aceleración es la sísmica. Es la que se genera debido a la fuerza sísmica. Y entonces lo que va a pasar, ¿qué es? Claro, yo tengo una fuerza aquí súper grande, que es la fuerza del diafragma, y lo que tengo aquí entonces es que la estructura me va a intentar frenar al diafragma en este punto. Todas mis columnas van a intentar concentrarse en este punto diciéndole a la estructura, oiga, espéreme, yo no quiero que usted se me vaya, pero pues yo la voy a agarrar de aquí. Entonces esto me va a generar una excentricidad, ¿sí? Esta excentricidad que voy a llamar E, donde esta excentricidad al fin y al cabo, entonces lo que se va a generar es un momento que va a hacer que cambiemos de color, lápiz azul. Lo que va a hacer entonces esta excentricidad es que como la fuerza va aplicada hacia allá y la estructura responde en ese punto, genera excentricidad y esto genera un par. A la final esto que termina siendo un momento, ¿cierto? Una fuerza y un momento concentrados aquí en el centro de masa, donde como está ese momento ahí, básicamente nosotros reducimos el desplazamiento de esta zona, va a ir así, y el desplazamiento de esta punta va a ser mucho mayor. Y va a ser este desplazamiento de aquí. Copiemos lo que tenemos porque ahora necesito mostrarles que esto que tengo aquí será lo que nos dice el título A. El título A de nuestro reglamento colombiano de construcción sismo resistente. ¿Qué es?
Aquí, más abajo, perdón con ustedes, no tenía el PDF abierto. Aquí sería esta irregularidad de tipo torsional y de tipo torsional extremo. Entonces lo que nos dice el reglamento, que es básicamente, oiga, voy a hacer aquí, voy a borrar esto. Voy a eliminar todo esto. Porque, bueno, terminé hablándoles de irregularidades y solo quería hacer un modelo estructural. A este lo voy a llamar delta 1 y a este lo voy a llamar delta 2, ¿sí? Donde yo sé que lo que va a pasar es que delta 2 va a ser mucho mayor que delta 1. Entonces, delta 1 es mayor que delta 2, ¿sí? Pero entonces, ¿qué es lo que me dice el Código Colombiano de Construcción Sismo Resistente? Me dice, si delta 1 es, mejor dicho, si el promedio de los deltas, si cualquiera de los desplazamientos, o digamos que el desplazamiento mayor se encuentra entre 1.2 veces y 1.4 veces el desplazamiento promedio de los dos nodos, entonces voy a clasificarlo como una irregularidad de tipo torsional. ¿Sí? Torsional, porque la estructura se está deformando como una torsión, o sea, está como si el edificio visto en planta generara una torsión. Pero si, digamos que si este promedio es mayor, o si ese desplazamiento máximo es mayor que 1.4 veces el promedio, va a ser una torsional extrema. ¿Eso qué quiere decir? O sea, que ya el edificio se deforma muy feo. O sea, como que es como si el momento como que fuera aún mayor. ¿Y qué es lo que pasa entonces con eso? Pues básicamente cuando yo tengo una irregularidad de tipo torsional o torsional extrema, los diagramas de... Bueno, esto tiene un phi en planta de 0.9 y esto tiene un phi en planta de 0.8. Entonces, ¿por qué? Porque básicamente lo que estoy intentando con ese phi, que ese phi es el que reduce, que es el que afecta a R sub 0, ¿sí? Entonces, recordemos que esto es phi sub A por phi sub P por phi sub R, donde, bueno, en altura, este es en altura, este es en planta y este es ausencia de redundancia y este... bueno, esto es R sub 0, ¿no? Qué pena con ustedes. Esto eliminemos. Listo. Y entonces recordemos que la fuerza sísmica inelástica, que es E, entonces sería la fuerza sísmica total dividido en el factor R. Que entonces R nos habla de la ductilidad que tiene la estructura. De la ductilidad. Entonces lo que está pasando es que como este R, digamos que ahora es un factor, entonces si yo lo multiplicase por 0.9, entonces estoy diciendo que la estructura con una irregularidad torsional tiene una ductilidad un poco menor que la estructura de que la ductilidad de una estructura que no tuviese ninguna irregularidad, o comparémosla con la estructura base. Y también digo que si tiene una irregularidad de tipo torsional extrema, lo que va a pasar es que la ductilidad también es mucho menor en comparación con esta, ¿sí? ¿Y por qué? Porque si nosotros nos ponemos a ver, entonces los diagramas de momento aquí podrían ser así para la condición sísmica, mientras que los diagramos de momento aquí pueden ser mucho mayores para la condición sísmica. Y entonces esa, ¿cómo decirlo? Esa irregularidad torsional en planta lo que genera es eso, como esa que no se distribuyan las fuerzas en los elementos de forma homogénea, sino que pase eso. Ahora, quiero hacer aquí el ejercicio para que ustedes vean. Entonces, lo voy a correr. Vamos a ver lo que les decía. Voy a eliminar esta ventana, voy a eliminar esta ventana y voy a eliminar esta ventana. Listo, me voy a la vista en planta view, vista en planta,
XY, reduzco aquí, le digo que OK, y así se me va a deformar mi estructura ahora para mi sismo en Y. Vamos a dar cuenta que el sismo en X se va a seguir comportando como se venía comportando, o sea, la estructura no se va a ver afectada. ¿Sí? Sismo en X, ahí está mi sismo en X. Ese es mi sismo en X, porque básicamente no tengo nada que me le induzca una irregularidad en el sentido horizontal a la estructura, pero si yo tomo el sismo en Y, lo que hago es, miren la rotación de las que les estaba hablando. Es esa la rotación. ¿Sí? Eso es lo que va a pasar entonces con la estructura, y yo les muestro aquí, me vengo a la vista tridimensional y quiero mostrarles qué es lo que va a pasar con el momento 3,3 cuando yo haga, digamos, el análisis de los momentos en los elementos estructurales. Entonces, para este momento tengo un momento máximo de 43.22 kilonewtons, mientras que si me voy a la final, el momento es de 253 kilonewtons. Ahora voy a darle File, Save As, y voy a modelo 2. Modelo 2. Guardar. Y voy de nuevo a eliminar, voy a darle All Stories para que recordemos lo que estaba pasando. Si se dan cuenta, entonces vean esos momentos máximos aquí, máximo 114.77, y la viga de allá pues también tiene los mismos 114.77. entonces digamos que eso es un efecto de la irregularidad torsional. Bueno, como les estaba contando, básicamente en este video lo que pretendía hacer era un análisis rápido y una explicación de cómo se pueden hacer modelos estructurales para sistemas de resistencia sísmica. Yo aquí voy a ocultar el horizon y voy a ocultar ocultemos esto, voy a ocultar la visibilidad y voy a ocultar los ejes. Siempre aparece ese horizon de nuevo. Ok, listo. Corro mi modelo, lo corro para mi combinación en Y, que es la más bonita. Listo. Entonces, básicamente este video nos sirve para entender cómo se hace nos sirve como ejemplo básico de cómo se hace un modelo de una estructura sismo resistente. Vimos que no se deben considerar o no se debe modelar lo que son los sistemas que no hacen parte del sistema de resistencia sísmica, los elementos como lo son las viguetas, por ejemplo. Y entonces eso lo sorteamos con un entrepiso pues que ya considere, un tipo de entrepiso que ya considere esas viguetas. Asignamos las cargas vivas y las cargas muertas, donde las cargas vivas no tienen que ver con el análisis modal para el análisis que estamos usando. Bueno, y después de que hicimos un breve análisis de lo que son las formas modales de esta estructura y por qué nos daban eso, y por qué en X y por qué en Y son mayores, pues lo que pudimos observar es también cómo afecta digamos que la irregularidad, como una irregularidad podría afectar la estructura. Entonces para este caso quise hacer el tema de la irregularidad torsional y ver cómo afecta la distribución de fuerzas y por qué reduce la ductilidad en la estructura. Básicamente eso es todo. Con ese video termino y bueno, espero que les sirva mucho en su formación académica este video que hice para ustedes. Gracias.